Buenas tardes. Una vez más, bienvenidos al sexto Congreso de Educación Católica y a este panel Educar para el Amor, Vida, Escuela e Identidad de Género. El siguiente panel se constituirá como un espacio de diálogo y reflexión respecto de los desafíos que las actuales discusiones de género presentan tanto para la familia como para las escuelas en el acompañamiento de la afectividad y sexualidad. Compondrán el panel en orden de las presentaciones que harán Tomás Enrique, a mi izquierda, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de los Andes, máster en Leyes con certificado en Derechos Humanos por la Universidad de Georgetown. Es director ejecutivo de la Corporación Comunidad y Justicia. A mi derecha, Mónica Larraín. Mónica es profesora de Religión y Filosofía de la Universidad Católica del Maule. ¿No? ¿No? Perdón. Psicóloga clínica. Entonces, bueno, aquí tiene un error, entonces, perdón. Después, Andrea Pardo, profesora de inglés de la Universidad Católica de Chile, magíster en Pedagogía por la Universidad Alberto Hurtado. Académica en ambas casas de estudio, trabaja en la formación de profesores, se desempeña además como coordinadora de Valoras UC, programa de convivencia escolar de la Universidad Católica. Sin más, dejamos al primer presentador, Tomás Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias, y si fueran tan amables nuestros amigos en la coordinación de poner la presentación que traje. Me voy a tomar un segundo. Bien, ahí estamos entonces. Bueno, antes que todo, muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Es segunda vez que me toca durante este año estar en este salón y dando una charla respecto de esta temática. Tal vez ya tuve la oportunidad de conversarlo con algunos de los que están en este salón en este momento. Y el tema, que por lo demás, escuchando lo que había sido el panel inmediatamente anterior y leyendo el título de otro de los paneles que han habido, este pareciera ser que es bastante menor en su incidencia, pero no por eso menos importante. Y obviamente para una reunión de educadores católicos existen a veces problemas mucho más apremiantes en su día a día que lo que es esta temática que vamos a tratar de abordar. En mi caso, en breves 15 minutos, y espero que las preguntas nos den espacio para profundizar más. Pero obviamente este es un tema que hoy día es particularmente preocupante, y por eso parto con la primera pregunta en mi presentación: es ¿por qué estamos hoy preocupados de este tema? Yo intentaría elaborar una respuesta con al menos 3 elementos, que no creo que sean los que acaben el asunto, pero al menos nos aproximan a él. Y lo primero que tiene que ver con que hoy día estamos viviendo lo que algunos autores han denominado culturalmente como un momento transgénero. Esto ya me mete a un tema que va más allá de lo que tal vez ustedes estaban pensando cuando vieron el título de esta presentación, porque incluso abordar ese concepto supone que tenemos algún conocimiento previo sobre la distinción sexo-género. Y eso a su vez tiene otro problema, que es que, al menos en mi experiencia, y ustedes puede que sean excepcionales en este sentido, y no me sorprendería, pero que al menos hoy día en Chile, y yo me atrevería a decir en el mundo en general, cuando utilizamos la expresión género, normalmente estamos pensando en sexo. Lo tomamos como un sinónimo, como 2 palabras que simplemente lo que expresan es el hecho de que la persona sobre la cual yo me estoy refiriendo es sexuada masculina o femeninamente. Y sin embargo eso no es así. Resulta que la diferenciación entre sexo y género, más allá de que en el derecho, o al menos en algunos ámbitos del derecho, sigan siendo sinónimos, desde un punto de vista de las teorías de género en particular, que son múltiples, han hecho una clara distinción entre uno y el otro y atienden a elementos distintos, muchas veces en contradistinción y en oposición el uno respecto del otro. Pero en fin, a lo que voy con todo eso es que hoy día vivimos un momento en que, no voy a decir es normal o es lo más recurrente en el mundo, pero estamos viendo con cada vez mayor frecuencia de aparición o identificación de estudiantes, y no solamente estudiantes, obviamente personas también mayores de edad, por supuesto, pero a lo que nos importa en este momento y en esta conversación es respecto de estudiantes en colegios que se identifican a sí mismos como transgénero.
Y eso evidentemente plantea un desafío, o debiera plantearnos un desafío en términos de la educación católica, porque esto, como vamos a ver, o voy a tratar de explicar, nos genera algunas desafíos, dificultades, contrariedades con lo que es la doctrina de la Iglesia Católica sobre lo que es el ser humano, sobre lo que es la persona humana, ¿ya? En segundo lugar, tenemos, especialmente en Chile, un escenario legal que nos está interpelando con exigencias concretas acerca de qué es lo que debieran estar haciendo los colegios. No sé si es que los que están aquí presentes posiblemente ya lo saben, pero desde el mes de abril de este año existe en particular una circular de la Superintendencia de Educación que tiende o que busca atender a esta situación en particular en lo que yo denominaría la adopción y consagración de un paradigma excluyente sobre cómo abordar pastoralmente y desde un punto de vista de la orientación de los estudiantes y sus familias sobre la identidad de género. ¿A qué me refiero con eso? Y Mónica, yo creo que esto creo que lo va a tocar y lo va a explicar en su presentación, es que la Superintendencia de Educación, ante el fenómeno de una persona que se identifica como transgénero, es decir, en alguna de sus variantes, que siendo del sexo masculino tiene la convicción profunda de que en realidad pertenece al sexo femenino y por lo tanto quiere vivir de esa forma y ser reconocido de esa forma, la superintendencia considera que la causa de esto es inherente, genética, podemos decirle como queramos decirle. Luego, no, la única forma de proceder correctamente, éticamente respecto de esa persona es por la vía de afirmar esa identidad de género. ¿Por qué? Porque esa es la corrección respecto del error, y eso ya es un término controversial en este contexto, respecto de esa persona en particular. Pero lo que la Superintendencia de Educación no admite, no comenta o no hace ver dentro de su circular es que actuar de esa forma respecto de un niño en particular que se identifica como transgénero no es sino uno de los al menos 3, y yo diría 4 posibles vías o aproximaciones de tratamiento para buscar el bien respecto de esa persona, para buscar el bien respecto de ese niño. La superintendencia simplemente asume lo que autores han denominado el paradigma de la afirmación de género, y que obviamente es excluyente con respecto de otras posibles, como lo sería la aproximación del sentirse cómodo con la propia piel, que por lo demás supone que la causa respecto de por qué un niño se identifica a sí mismo como transgénero no tiene que ver con algo de su constitución biológica o fisiológica, sino que más bien con el desarrollo de su identidad desde el punto de vista psicológico, porque, y aquí nuevamente Mónica puede corregirme si estoy equivocado, pero la identidad personal no es biológica, la identidad personal es psicológica, es algo que obviamente toma en consideración el dato de la persona en cuanto la persona lo reconoce y a partir de eso construye la identidad, pero obviamente esta no está fija biológicamente, aunque atiende a la biología. Y el hecho de si atiende o no atiende es precisamente uno de los puntos en controversia respecto de toda esta discusión. Y tercer lugar es que, y por qué creo que esto nos tiene que presentar un desafío, es porque los colegios católicos tienen una noción propia acerca de qué es el bien de la persona que se busca con la educación. El padre Tomás lo estaba mencionando antes, la ley chilena en la Ley General de Educación señala cuál es el objetivo de la educación y dentro de esto menciona que se busca el desarrollo o más bien la plenitud de la persona en el ámbito moral, espiritual, intelectual, físico, afectivo, etc. Todos esos elementos, que son una descripción antes que un concepto, atienden a el desarrollo integral de la persona, que es lo que nosotros buscamos como la finalidad de la educación. Y obviamente, desde el punto de vista de una educación que es católica, nosotros tenemos una idea que está, o que se nutre de la revelación particularmente, acerca de qué y cómo es el ser humano, qué implica su desarrollo pleno, qué implica el hecho de que sea feliz en última instancia y que pueda cumplir aquello para lo cual fue creado, ¿ya? Y dado que eso es un elemento central, me parece a mí, y creo que estaremos de acuerdo, de lo que es la educación católica, obviamente hay que ver si eso, contrastándolo con las teorías que sustentan llamémoslo, esta forma de tratamiento que nos propone la Superintendencia de Educación respecto del estudiante que se identifica trans, nos genera algunos problemas. ¿Por qué en particular? Y perdón, no sé si se escucha bien o no. Bueno, ya lo decía y no me voy a repetir, aquí simplemente tengo las citas, pero es claro que la educación católica tiene que atender a una visión propia del hombre y del mundo, una visión de la persona en todas sus dimensiones y sobre todo lo trascendente. Y por otra parte, en Gravísimum Educaciones existe una clara
o un claro llamado a los maestros a efectos de que colaboren con los padres y que sean capaces de entender y tener en cuenta en el ciclo educativo la relevancia del sexo y cómo eso se imprime en el fin propio del ser humano, ¿ya? Entonces, ese es el contexto un poco en el cual nos estamos moviendo. Ahora, ¿cuál es, para llamarlo así, la posición oficial, si se quiere, de la Iglesia Católica respecto a este asunto? La verdad es que es un tema que es complejo, porque no es que tengamos hoy día una encíclica en particular o algún otro documento magisterial que explícitamente se refiera a la situación de estudiantes que se identifican a sí mismos como transgénero. Sin embargo, es mi parecer de que dentro del magisterio de la Iglesia hoy día ya tenemos bastante claridad acerca de la posición que toma el magisterio respecto de este fenómeno en particular. Y en Amor y Leticia, el punto 56, que estoy seguro que todos ustedes lo han leído y tal vez lo pasaron a la rápida, que fue de hecho lo que me ocurrió a mí la primera vez que lo leí, pero contiene un montón de riqueza doctrinal, a mi juicio, que tenemos que atender en el contexto de esta discusión. Y el Papa Francisco, personalmente, llama a él directamente a este fenómeno la ideología del género. El término en sí es algo que está en discusión en nuestra sociedad en este mismo momento. Hay autores y hay comentaristas que dicen no existe tal cosa como la ideología de género. Yo digo, no entremos en la polémica, pero para efectos de nosotros, el Papa Francisco, él personalmente le llama de esta forma en la encíclica. Y lo que nos dice es que esta tiene el problema de que presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Genera proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculada de la diversidad biológica entre hombre y mujer. Quiero enfatizar este punto, porque de nuevo la palabra es clave, me parece a mí, que es una radical desvinculación entre el sexo y el género de las personas. ¿Por qué creo que es relevante? Porque incluso dentro de la doctrina de la Iglesia, a mí, mi parecer, no tenemos que descartar la utilidad del concepto de género. Aquí me estoy adelantando a otro punto, pero como yo les dije, existe una diferencia entre el uno y otro, y así, simplificándolo para efectos de esta conversación, si el sexo consiste en el dato biológico del ser sexuado masculino o femenino, el género, en cambio, corresponde a todos aquellos marcadores culturales, convenciones que tenemos en una determinada sociedad o comunidad en algún momento que se construyen o se asocian a ese sexo. Para poner un ejemplo súper concreto y tal vez burdo, pero ilustrativo, el hecho de que yo esté vestido en este momento como estoy vestido es porque yo estoy expresando un género que es masculino, es decir, que se construye sobre el hecho de que yo soy de sexo masculino, ¿ya? Ahora, ¿es indispensable, es de naturaleza el hecho de que yo tenga que vestirme de la forma que estoy vestido? En lo absoluto. Simplemente significa que en este contexto en particular hemos tomado la decisión, y para esto es efecto irrelevante de cómo el proceso se lleva a cabo, pero que los hombres se visten de esta forma y por el hecho de que yo me vista así, estoy expresando, estoy comunicándole a las personas con las cuales me estoy relacionando, que son todos ustedes, el hecho de que mi sexo es masculino y que no es femenino, ¿ya? Ahora, a mi juicio, el género, entendido de esa forma, es un lenguaje, es comunicativo, está tratando de decirle algo al resto con el cual nosotros nos estamos relacionando. Y como es un lenguaje, todo lenguaje puede ser utilizado para decir algo que es verdadero o que es falso. Luego, si es que yo, como individuo del sexo masculino, decidiera vestirme como mujer y presentarme como mujer frente a todos ustedes, al menos desde la perspectiva de la fe o del catolicismo, estaría diciendo una mentira. ¿Por qué? Porque estaría expresando algo que no se condice con la realidad respecto de quién soy yo desde el punto de vista sexual físico, ¿ya? Y eso yo creo que es lo que atiende finalmente el Papa, que es nosotros, la desvinculación total entre uno y otro es algo que es incorrecto y que además llega a constituir una mentira desde el punto de vista de que estoy comunicando algo, pero por otra parte también tenemos que atender al hecho de que el género como herramienta nos permite darnos cuenta de que muchas veces hemos naturalizado, en el sentido de que hemos asumido que hay ciertas diferencias entre hombres y mujeres que son dadas por naturaleza, cuando en realidad son plenamente convencionales. Y para poner también un ejemplo concreto que lo conversamos cuando preparábamos este panel, tiene que ver con lo que asumimos que es correcto respecto de un hombre y una mujer en términos de gustos, por ejemplo, o en términos del deporte. En nuestro contexto social, particularmente, por ejemplo, en el colegio en el cual yo estaba, se asumía de que los hombres jugaban rugby y las mujeres jugaban hockey. ¿Una mujer es menos mujer porque le gustara jugar rugby? No, no lo es. Y eso efectivamente es algo que se puede encasillar dentro del género. Y precisamente porque tenemos una visión a veces demasiado estrecha acerca de lo que es el género masculino y femenino. Es decir,
el conjunto de los marcadores que se asocian al sexo masculino o femenino, que llegamos a la conclusión, muchas veces errada, de que tal vez esta persona podría tener, por ejemplo, una orientación sexual distinta o, peor aún, llegar a convencer a esa persona en una especie de profecía autocumplida de que porque no tiene o no comparte los gustos que culturalmente asociamos a su sexo, entonces tal vez no es verdaderamente su sexo. Y eso, que puede sonar un poco loco, es algo que de hecho lo hemos visto, al menos anecdóticamente, en la práctica del día a día, y especialmente en mi caso, que me toca trabajar con colegios en que existen casos de estudiantes que son transgénero y que hay que aprender a abordar prácticamente. No sé cuánto tiempo me queda, Sergio, perdón. Nada, probablemente. ¿Ah? Chuta madre. Entonces voy a avanzar muy rápido y especialmente a esto. Ya hablé acerca de la circular de la superintendencia. ¿Qué creo que es los problemas prácticos que se nos plantean hoy día? Voy a profundizar ojalá después esto con las preguntas, pero primero, ser proactivos, ¿ya? Este es un tema en el cual las teorías que están detrás y por las cuales se sostiene de que la identidad de género de una persona es algo que es innato y que lo único que se puede hacer para actuar correctamente es afirmar la identidad de género de un menor de edad, es una teoría, es una idea que por lo demás tampoco goza de una comprobación científica y después podemos conversar por qué. Pero el punto es que es una idea que tiene potencia, es una idea que por lo demás hoy día está culturalmente asistida por un montón de elementos que hacen que esté particularmente presente hoy día en nuestro contexto cultural. Entonces, en el caso de mi trabajo, siempre la primera recomendación que le hago a los colegios, a los papás y a todas las personas cuando voy a hacer esta charla es no esquivemos la discusión. Hoy día tenemos un deber, primero, como formadores católicos, especialmente ustedes y nosotros de forma auxiliar, yo no soy profesor de religión católica, pero soy charlista en muchas oportunidades como esta, es de ser proactivos respecto del debate, informarnos acerca de esto. Hoy día, a diferencia de lo que pasaba hace 5 años, tenemos bastante más elementos para poder educarnos, entender lo que está detrás de esto y saber agarrar el debate desde las coordenadas apropiadas. En segundo lugar, conocimiento. Yo les decía que entendamos cuáles son los extremos de la discusión para efectos de evitarlo. Un minuto, perfecto. Porque así como, por ejemplo, me parece que es dañina una noción en que el sexo y el género son disponibles por la persona autónomamente, para parafrasear al Papa, llegando a enseñarle a los niños que ellos pueden escoger si ser hombre o ser mujer, que es en la práctica cómo se ha traducido esto a la hora de llevarlo a muchos colegios, también es igualmente dañino lo que les decía antes, que es que nosotros tengamos una visión demasiado estrecha acerca de cómo debiera comportarse o cómo es un hombre o cómo es una mujer, que finalmente excluya a otras personas que no son capaces de o no se sienten cómodos plegándose a una estructura así de rígida. Y acá tal vez voy a gastarme mi último minuto en esto, pero creo que la anécdota es importante. Por mi trabajo me ha tocado tener mucho conocimiento y contacto con familias de niños que están convencidos de ser transgénero. Y en una de esas conversaciones con una mamá, ella me decía, mira, mi hijo estaba en un colegio de puros hombres, en los cuales al principio, y ustedes deben saberlo mejor que yo, la socialización depende del deporte. Pero resulta que mi hijo, de partida, no tenía quien le enseñara a jugar fútbol porque su papá no estaba en la casa, estaban separados, y por otra parte, él simplemente no tenía el gusto por el deporte, lo que significaba una exclusión automática del resto de su círculo de compañeros en un colegio completamente masculino. Pero ¿qué pasó? Que dado que en ese colegio en particular el ser hombre significaba ser partícipe respecto de estos juegos y este niño no tenía ese gusto ni esas habilidades, quedaba excluido. Y era tan terrible la exclusión que sentía dentro del colegio que le terminó resultando más fácil identificarse como mujer, y estas son palabras de la mamá, no son palabras mías, ni siquiera lo estoy parafraseando, es textual, le resultaba más fácil a él terminar identificándose y querer vivir su vida como mujer que intentar ser un hombre no masculino como el resto de sus compañeros. Entonces, y esa cuestión, que de nuevo puede parecer un poco loco y tal vez Mónica puede hablar más acerca de este punto, pero es parte de cómo los niños internalizan sus situaciones y terminan redundando en esta conclusión, tal vez ilógica, pero de que entonces esto debe significar que soy mujer. Y ese es uno de los peligros, me parece a mí, de que tengamos roles de género tan estrechos. Todo lo demás voy a tener que dejarlo para después, lamentablemente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Tomás. Ahora, Mónica, desde la experiencia de la psicología clínica. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por poder tener la oportunidad de estar aquí. También voy a pedir a la gente mi presentación, Mónica Larraín, algunas reflexiones. Y eso es, algunas reflexiones, perdón, me voy a sentar hacia acá. Mi experiencia es clínica, como psicóloga clínica y como psicóloga también que trabajaba en colegio, como psicóloga del desarrollo. Esa es mi experiencia para ponerlos en un contexto. Y en esta
¿cómo se llama?, invitación a que reflexionemos en torno a esta problemática, quiero decirles, perfecto. Primero que nada, cuando habla de los, Tomás hablaba de los niños transgénero, vamos a hablar, cuando alguien dice yo soy transgénero, es primero que nada alguien que ha sentido esto que está aquí hablando, ha sentido un doloroso sentimiento de disconformidad con respecto a su propio sexo. Ese es el inicio de esto. Y el inicio suele ser bastante temprano. El inicio del sentimiento de disconformidad con su propio sexo suele ser bastante chiquitito, 3 años, 4 años, 5 años. Y esto tiene una razón y la vamos a buscar la razón. Todavía falta mucho saber cuál es la razón, pero hay algunos indicios que nos van a dar luces de por qué esto sucede a esta edad. Y esto puede mantenerse o no mantenerse. Y aquí entonces hay en el fondo está explorado en qué consiste este sentimiento de disconformidad y que es siempre doloroso. Es un sentimiento profundo de no encajar, por así decirlo, con respecto a mi propio sexo. Y eso incluye rechazo a los juegos, vestimenta, actividades típicamente masculinos o femeninos, preferencias marcadas y duraderas sobre el rol de otro sexo, fantasías sobre ser del otro sexo. Lo más importante es que los más importantes investigadores en este tema, que hay un grupo grande en Holanda, hay un grupo grande en Canadá con Zucker, otro grupo grande en Ámsterdam, ellos hacen esta acotación. Dicen que hablan de un tema complejo, controversial y aún muy incompletamente estudiado. Por lo tanto, que se estén tomando decisiones legales y por así decirlo, de tratamiento psicológico en un tema que aún nos falta mucho para estudiar, es a lo menos, entre comillas, muy irresponsable, exactamente, porque ante la duda abstente, ¿me entienden? Este grupo, hay una bióloga muy interesante que dice que ella ha tomado a este grupo de gente que estudian la disforia de género y los ha clasificado en 3 grupos. Entonces el primer grupo le habla de los agnósticos. ¿Y por qué le llaman los agnósticos? Porque son los que en el fondo dicen que realmente aún falta mucho saber sobre este tema. Y ese grupo, que es fundamentalmente liderado por Stillman, de Vries y Zucker, los que les hablaban delante, ¿qué es lo que dicen? Dicen que de partida de la epidemiología, cuán presente está esto realmente en la población, estamos hablando de 1 cada 12.500 personas, 3 en 100.000 en el estudio británico, 1 en cada 12.000 o 30.000 en el estudio holandés. Estas son la gente que realmente está metida en este tema. Ahora, la persistencia, o sea, ¿cuántas veces un niño que declara que se siente o que quiere ser mujer o una niñita que se siente o quiere ser hombre, persiste en esto? Los estudios también hablan de entre un 70 hasta un 98% de gente que no persiste en esto. Por lo tanto, cualquier decisión de, entre comillas, cambio de sexo, llamémoslo así si se pudiera, pero no se puede, pero cualquier tendencia a orientar sexualmente a un niño en contra de su propio sexo, sería, de punto de vista de la realidad, irresponsable, por cuanto sabemos que entre un 70, 80 o 98%, según diferentes estudios, los niños no van a persistir en este sentimiento doloroso de no encajar. Por lo tanto, si ese niño lo empujamos a, entre comillas, o lo afirmamos en su confusión, y si después él quisiera pensar distinto, se encuentra ahí en una encrucijada. Porque, como sabemos, muchos niños no van a persistir en este sentimiento. ¿Qué dicen estos estudiosos? Dicen que este problema es multicausado, según su experiencia clínica, que hay factores biológicos, psicosociales y dinámicas familiares. Y les voy a nombrar algunos factores biológicos. Por ejemplo,
un factor biológico estudiado por estos grupos es el nivel de actividad física. Miren que así de básico. Desde el punto de vista de temperamental, la habilidad física y el nivel de actividad física es sentido, se ve, digamos, cruzado entre los sexos. Va a decir, una niñita que es muy hábil físicamente y presenta mucha tendencia a la actividad física, se va a sentir menos femenina. Y un niño hombre, por lo demás, poco hábil físicamente, como la historia que estaba contando Tomás, poco hábil físicamente y poco activo físicamente, va a tender a sentirse menos masculino. Miren qué básico, qué humano además. Un factor, por ejemplo, psicosocial, estudiado, el más estudiado de todos, que no lo menciono ahí, pero lo pueden buscar, es que los niños, sobre todo los niños hombres que presentan conductas más afeminadas, si pudiéramos decirlo así, tienden a recibir más el rechazo de sus pares. Por lo tanto pasa, como en la historia que contaba Tomás, que esos niños tienden entonces a sentirse que no encajan. ¿Y por qué un niño podría presentar conductas más afeminadas? Hay un montón de razones, pero hasta razones de punto de vista corporal, de integración corporal de niños con una tonalidad muscular muchísimo más baja. Son niños que se van a tender a mover de una forma menos, llamémoslo así, comillas, que se ve masculina. Y vamos a entender desde el punto de vista de la percepción social por qué estas cosas tan básicas, como el nivel de actividad o los movimientos más suaves o más recios, son percibidos por el niño y por sus pares como no encajando en tu sexo. Y eso es lo que muchas veces produce efectos dolorosos de sentirte que yo no encajo. Dentro de los factores, digamos, dinámicas familiares que se han estudiado, podríamos hablar una semana de esto y los convido a estudiar este tema. Realmente los convido a estudiar. Uno de los factores más de las dinámicas familiares que se ha visto que inciden es si un niño es amado por sus padres como parte de su propio sexo. O sea, si una niñita se siente mal amada como mujer o un niño se siente mal amado como hombre, por dinámicas familiares dolorosas, ese niño o esa niñita también van a sentir que pueden no encajar. Y me imagino que ustedes, mientras yo hablo, están recordando historias familiares, del colegio. Cada uno está viendo y recordando historias. Y uno de los factores bien importantes que en los estudios longitudinales aparece como propio de los niños que persisten en la disforia de género es que los padres acepten este sentimiento como real e inicien una reafirmación de las conductas cruzadas de género. Así de potente. ¿Qué dice esta corriente de Zucker sobre la cognición social? Los niños pequeños no tienen una comprensión completa de la constancia de género. Esta se basa más en conductas, entonces no es inusual que una niñita que se viste con ropas de hombre o juega juegos considerados masculinos crea que ella es un hombre. Los niños pequeños tienden a presentar una visión más estereotipada de la identidad masculina femenina. No integran diferencias. Por lo tanto, si yo no juego fútbol, a lo mejor no soy hombre. Como me dijo a mí una vez un adolescente, tengo dudas si soy homosexual, me dijo. Y le pregunté por qué. Me gusta la ópera, textual lo que le estoy contando. Me gusta la ópera. Tengo gustos que no encajan. Una vez un padre me dijo a mí, desde chico este niño yo lo consideré distinto. Y le pregunté, ¿pero por qué? Me dijo, siempre le gustó la ropa. Te prometo, estoy hablando absolutamente en serio. Esto es doloroso porque entonces ese niño, le dije yo, cada vez que ese niño levantó la mirada y buscó tus ojos, se sintió mal mirado como hombre. ¿Saben la tragedia de todo esto? Es que a ese padre le fascina la ropa.
Ese padre se dedicaba a eso, se dedicaba a tiendas de ropa. Pero en el caso de su niño lo miró como algo menos masculino. ¿Por qué? Porque era menos atlético, porque era una familia muy dedicada al deporte, porque era un niño con mayor debilidad física, porque era un niño a lo mejor un poco más histriónico. Ese niño fue mal mirado como hombre dentro de su propio contexto familiar. Y el grupo de Zucker va a tender a decirte que eso es lo que tú te vas a encontrar. Y también han observado que los niños con trastorno de identidad de género tienen un retraso en la adquisición de esta identidad sexual. ¿Qué otras cosas sabemos sobre el desarrollo del autoconcepto en un niño? 5 minutos, gracias. Sabemos que el autoconcepto se desarrolla desde un autoconocimiento muy fragmentado, basado en hechos perceptibles. ¿A qué se refiere esto? Que un niño, es como cuando uno le pregunta a un niño chiquitito y le dice, ¿quién es tu amigo? Jaime. ¿Por qué? Jugué con él hoy día. Y mañana, no, Jaime no es mi amigo, porque nos peleamos. Eso es un niño. Eso es un niño, así percibe, así conoce un niño, de una manera en cosas perceptibles y fragmentadas. Entonces podemos pensar claramente que un niño que no se siente fuerte, que no se ve atlético, que no se siente que le gustan los juegos bruscos, que nadie le ha enseñado, como diríamos en buen chileno, la chacota cachorril masculina. ¿Me entiende usted? Puede perfectamente sentirse ajeno a ese juego y sintiéndose ajeno a ese juego, sentirse amenazado por ese juego. ¿Y qué va a percibir de sí mismo? No encajo. Y cuando uno no encaja es muy doloroso, no hay nada más doloroso que no encajar, no hay nada más doloroso que no pertenecer, ustedes lo saben, yo lo sé, todos nos hemos sentido alguna vez que no encajamos y eso es un dolor profundo. ¿Qué otra cosa sabemos? Que las autoevaluaciones suelen ser poco realistas o fantasiosamente positivas. ¿Cómo eres para el fútbol? Seco. Usted no le da ni con la boca con lo redondo, ¿me entiende? No mira la pelota, pero se siente seco. ¿Por qué? Porque quiere ser seco. ¿Qué otra cosa sabemos? Que en la etapa siguiente, dice, y estamos hablando recién de los 6, 7 años, los niños suelen hacer una representación del sí mismo. Que las autoevaluaciones suelen ser poco realistas o fantasiosamente positivas, o por último fantasiosas, basadas en el deseo más que en la realidad. ¿Qué vas a hacer cuando grande? Futbolista. ¿Qué vas a hacer cuando grande? Bombero. ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Qué te gustaría ser? Princesa. ¿Por qué? Porque me gustaría hacer eso. No tiene nada que ver con mi realidad, pero cuando tú no encajas, sueles entonces pensar en que quisieras ser alguien distinto. En la etapa siguiente, los niños suelen hacer una representación del sí mismo todo o nada, correspondiente a su dificultad para integrar información discordante. Esto es esencial. Si un niño, siendo hombre, siente que no encaja, ¿cómo junta esa información discordante? Necesita resolver esa disonancia cognitiva, diríamos los psicólogos. ¿Cómo la resuelve? Diciendo entonces, no debo ser hombre, porque no me gusta el fútbol, porque no soy fuerte, por cosas además muy básicas. Lo mismo en el caso de las niñitas mujeres, me gusta subirme a los árboles, me cargan las cosas que hacen las mujeres, me gusta estar afuera, entonces no debo ser. ¿Por qué? Porque no son capaces de chiquititos de integrar esta información discordante. ¿Por qué? Porque su autoconcepto es pobre, fragmentado, porque son chicos, punto. Normalmente es así, porque son pequeños. Y Harter sugiere que no es hasta la infancia media que los niños son capaces de integrar información de aspectos específicos a generalizaciones que reflejan rasgos más estables. Estamos recién hablando de los 10, 12 años. O sea, hasta entonces un niño tiene una autopercepción que es fragmentada, incompleta, imperfecta. ¿Cómo va a saber quién es? Ahora, tenemos otro tema. ¿Cuánto tenemos? 1 minuto, 1 y medio. Gracias. Dice, la disconformidad con la realidad se considera en psicología una alteración del sentido de la realidad en los casos más leves y una alteración del juicio de la realidad en los casos más graves. Vamos a ver un ejemplo.
En la dismorfia corporal, la persona se ve a sí misma como deforme a pesar de ser normal. Yo tengo una chiquilla, paciente mía, regia, y ella me dice, pero mírame, pero de verdad se siente horrible. Esa persona está en tratamiento, ¿por qué? Porque hay una alteración del sentido de la realidad, casi un poquito del juicio, digamos. Esto es considerado un problema psicológico de la percepción del sí mismo. En la anorexia, la persona se percibe gorda aun cuando esté objetivamente normal o muy bajo peso. Esto se considera una alteración de la autopercepción y un desorden psicológico. Oh, que está rápido esto. En el desorden de identidad de género, un niño o niña cree ser del otro sexo o desearía ser del otro sexo. ¿Por qué en este caso algunas corrientes como los naturalistas lo presentan como una variante normal y no como una alteración de la percepción del sí mismo? Es una pregunta que les quiero que nos planteemos. La búsqueda de la verdad merece la pregunta abierta de por qué un niño o niña se siente disconforme con su propio sexo. Y nosotros como educadores, padres, madres, les merecemos a esos niños la búsqueda de una verdad más profunda sobre esta realidad. Muy bien, muchas gracias. Andrea. Continuamos entonces con Andrea Pardo. Sí. ¿Esperamos la presentación? La presentación. Mientras... Bien. Hola, buenas tardes a todos. Quería agregar a lo que dijo Sergio, que fui profesora de aula un buen tiempo y hoy trabajo, entre otras cosas, en formación de profesores. Entonces, desde ahí me estoy parando para poder compartir con ustedes lo que estamos pensando desde Valora. Lo que queremos compartir hoy día se llama cómo acompañar a los estudiantes el desarrollo de los temas de efectividad entre géneros. Vamos. Perdón. Voy yo misma. Yo misma voy. ¿Cuál es el que...? ¿Hacia acá? Bien. Primero comentarles qué es Valoras. Valora es un programa de convivencia escolar de la Universidad Católica que nace hace 16 años a propósito de un FONDEF. Está dirigido por Isidora Mena, quien ahora no puede venir porque está entregando un FONDEF nuevo ahora en Villarrica. Los valores centrales o los pilares centrales de Valora son el respeto hacia todas las personas, la colaboración hacia la búsqueda de una comunidad, de una meta en común, comunidad, la participación y responsabilidad como valores de la búsqueda de la democracia en una escuela y las habilidades, las competencias socioemocionales. ¿Por qué ellas? Porque nos hemos dado cuenta que para llegar a todos estos valores es necesaria la acción. Y la acción se trabaja mediante las competencias socioemocionales. Por ejemplo, si yo quiero aprender a respetar, tengo que aprender a escuchar activamente al otro. Y esa es una competencia socioemocional. Entonces van de la mano con el cómo lo hago mediante las competencias socioemocionales. Lo que pretendemos hacer es una gran meta, que es instalar dentro de la escuela una estrategia transformativa que logremos llegar a una comunidad de aprendizaje y buen trato. Van de la mano, no podemos separar lo que es el aprender del cómo tratarnos, de cómo cultivar el respeto hacia todos nosotros. Esa es nuestra gran meta. ¿Cómo lo estamos pensando? Desde la gestión de la comunidad, desde la comunidad entera que está pensando en cómo generar estas herramientas de una convivencia que sea sana, recíproca, que sea escuchada y dialogada. Desde una comunidad curso, que se pasa a llamar comunidad curso, que en un principio es un grupo de estudiantes que está en un curso, y se transforma en una comunidad de curso. Gran meta y gran desafío. Cómo estos niños aprenden a convivir en un espacio de convivencia para que a futuro sean ciudadanos competentes. Y por último, la comunidad docente de profesores, como el departamento de lenguaje, de matemática, de ciencia, primer ciclo y segundo ciclo, pasan a llamarse comunidad de profesores que van aprendiendo. Esa es nuestra meta como Valora, lograr una comunidad de aprendizaje y buen trato hacia todos. La primera pregunta que nos hacíamos con Isidora la semana pasada era, bueno, ¿y en qué puede aportar entonces Valora a la pregunta sobre cómo acompañar a los jóvenes en el desarrollo de la afectividad entre géneros?
Y tenemos dos grandes como aristas que compartir hoy día con ustedes. La primera es entender que la escuela como escuela genera un tipo de relación. La escuela enseña a cómo relacionarse, a cómo desarrollar la afectividad. Y decimos que se acompaña mejor cuando hay una relación que reconoce y respeta al otro como tal con su diferencia. Igual como ocurre entre géneros, yo respeto al otro en la diferencia y lo acompaño. Y la escuela entonces va modelando un tipo de relación, querámoslo o no, el cómo nos relacionamos como escuela, estamos dando directrices y orientaciones a nuestros estudiantes. Tenemos un par de frases que las hemos escuchado, ¿no es cierto?, a diario, ¿no es verdad?, con respecto a cómo la escuela modela el tipo de relación. Nuestra juventud está perdida, estamos viviendo una época difícil. Y son frases que van modelando, ¿no es cierto? Y vamos, con esta frase lo que estamos haciendo es no ver al otro como demasiado diferente a mí, y podría estar bien, ¿no? Pero está lejos, está mal. Y les quiero contar que estas dos frases, la primera frase está sacada de hace 4000 años atrás. Se encontró una tabla en Ur, en Caldea, una inscripción hace 4000 años atrás. Y la segunda pertenece a las juventudes catalanas de la Guerra Civil de 1936. Parece que fueran actuales, pero parece que el tema de la juventud es un tema que hace rato nos está dando vuelta. Solamente para situarnos, para no escandalizarnos, para estar atentos, porque estamos trabajando, elegimos trabajar con la complejidad, con los niños y con los jóvenes. Y hace 4000 años ya eran complejos. Lo otro es volver al mismo tema. La escuela modela un tipo de relación. La sociedad en la que viven los jóvenes, ¿no es cierto?, es una sociedad que, como dice ahí, con una poca tolerancia a la frustración, inmediatez, un ritmo frenético en el que estamos todos sumergidos por lo demás, sobreestimulación, lo que hace que tengan bastante cero como proactividad, ¿no es verdad?, exceso de pantalla, y Francisco hizo un par de preguntas clave. ¿Dónde están los hijos?, pregunta. Y otra pregunta que hace, ¿sabemos quiénes están entrando en las pantallas en sus habitaciones? Que parece que es una frase muy iluminadora. ¿Sabemos lo que está pasando ahí? No se trata de cortar el televisor o cortar la pantalla o el celular, se trata de ir avanzando hacia allá. Un poco, esa es parte de lo que estamos hoy en sociedad. Y por otro lado, una mirada un poco más positiva también. Hay mayor acceso a la información, lo miramos desde el punto de vista positivo, tenemos mucha más información que antes. Hay una mayor sanción social, discriminación hacia las mujeres, ¿no es verdad? Hay un fuerte valor de las mujeres en el mundo laboral, y los hombres claramente están más involucrados en la familia, aspectos positivos, sociales que vimos hoy. Sin embargo, y esto de alguna manera va definiendo los roles que vamos teniendo. En ese sentido, reconocemos que hay un avance en relación hombres y mujeres en el sentido de la igualdad en dignidad humana. Sin embargo, hay cifras que todavía nos preocupan. Un 22% de las mujeres en el mundo, de los hombres en el mundo ocupan cargos públicos. Más del 60% de las mujeres en el mundo no saben ni leer ni escribir. Las mujeres hace muy poco tiempo recién podemos votar. Aún hay diferencias. Las mujeres en general ganan entre un 10 y un 30% menos con los hombres en la mayoría de los países que están en la ONU. Y esas implicancias van diciendo que hay un poder todavía sobre nuestro género, sobre el género de las mujeres, y muchas mujeres viven esto con mucha pasividad. Y eso va creando un tipo de relación hombre y mujer que está faltando de alguna forma al afecto y a este respeto mutuo que estamos propiciando, estamos buscando. Otra complejidad. Recordemos que estamos mirando cómo la escuela modela un tipo de relación. Nuestros jóvenes viven hoy en una sociedad donde se puede dialogar, que es más participativa, donde pueden disentir, expresar su opinión, exigir. Esto es lo que viven al cotidiano los jóvenes de hoy. Todos pueden vivir eso. Sin embargo, muchas veces llegan a la escuela y carecen de diálogo, de espacio de participación verdadero, donde no es visto muchas veces, me han visto disentir ni exigir, donde no se acostumbra a expresar la opinión de manera libre. Es una complejidad que viven nuestros jóvenes hoy. Ellos entran a muchas de nuestras escuelas y aparece
y volvemos, parece que un siglo atrás, en cómo nos relacionamos. Recordemos, la escuela está fomentando o está visibilizando un tipo de relación. La segunda pregunta, el segundo aporte que vemos desde Valoras es, bueno, ¿cómo acompañar a los jóvenes? La escuela, ¿no es cierto?, modela, pero también el vínculo pedagógico de nosotros los profesores, los psicólogos, los directivos, las duplas psicosociales, los orientadores, los inspectores, los auxiliares de la escuela. El vínculo pedagógico también modela un tipo de afecto, también modela un tipo de relación. Y ahí me quisiera detener, hay un autor que se llama Josep Asensio Aguilera, un catalán, que nos da pistas claves y nos dice que la intención es que sean relaciones mutuamente aceptadas. Eso es lo que están buscando los jóvenes, eso es el verdadero vínculo, no un vínculo impositivo. Y en ese sentido, dice, educar solo se puede pretender si las personas implicadas se sienten próximas y confiadas, no enfrentadas, inquietas o temerosas, como pudo ser nuestra propia historia escolar en algún minuto atrás, ¿no es verdad? Estas pistas nos van a ayudar a que los jóvenes vayan transitando ese proyecto de vida. Esto va a impactar seguramente en la forma que estamos entendiendo nuestro vínculo con los estudiantes en la escuela. Bueno, sigamos avanzando. En la escuela, entonces, modela un tipo de relación y el vínculo pedagógico también modela un tipo de relación hacia los jóvenes. La segunda mirada que queremos ver es cómo pasamos de un vínculo que es el vínculo del autoritarismo, donde algunos de nosotros crecimos en nuestra escuela, ¿no es verdad?, donde a un profesor se le obedecía, no se le cuestionaba y básicamente actuábamos por mucho miedo. ¿No es cierto? Si recordamos nuestras propias historias, hay bastante de eso. Nos llamaban por nuestro nombre y uno se paraba, se ponía de pie, no por respeto, por miedo a una sanción. Eso puede ser bastante peligroso, porque puede generar sumisión e intimidación. Y no solamente sumisión o intimidación sexual, sino que estamos hablando de abusos de poder. ¿No es verdad? Si miramos nuestras propias historias, ¿cuánto abuso de poder hubo por miedo? La invitación de Valoras y de lo que estamos trabajando es a vincularse desde la autoridad, y eso es una complejidad mayor. Los profesores muchas veces no nos enseñaron eso en nuestra formación inicial, cómo vincularnos afectivamente con los estudiantes, donde hay empatía, hay diálogo, y yo le creo al profesor, le creo porque lo valido, porque sabe lo que enseña y porque lo valido como persona. Ese vínculo sin duda que es más desafiante y más sano y implica una comprensión o una autonomía mayor. Y por supuesto que me saca a mí como profesor de mi espacio cómodo y me invita a remirar mi práctica, cómo lo estoy haciendo. Estoy intimidando a mi estudiante, y lo digo de verdad porque como profesor he acompañado a estudiantes en práctica durante muchos años, o estoy verdaderamente acompañando al estudiante, dialogando con él. En este sentido les quiero contar que nosotros vamos modelando a nuestros estudiantes. Me acuerdo una profesora que comentó que se le ocurrió un día en el colegio donde estaba trabajando, tenía una pena muy grande porque una persona muy querida se estaba muriendo y estaba a punto de llorar, y recordó que no podía llorar con su estudiante, que le han dicho en la universidad que cuando entraba a la clase tenía que cambiar la cara, el switch, y estar perfecto. A ella se le ocurrió que no podía seguir con esa pena, y lo que hizo fue decirle a los estudiantes, como le digo a mi estudiante de pedagogía, diga el titular, no diga la bajada. Entonces le dijo, les quiero pedir algo, estoy pasando por un problema grave en mi familia, alguien está a punto de morir y estoy con mucha tristeza. Eso fue lo que dijo la profesora. Los estudiantes, ¿saben lo que hicieron? Se acercaron en silencio, empezaron a hablar bajito, entre ellos empezaron a pegar codazos. Cállate, cállate, le decían, la Miss está con una pena. Y poco a poco, acercando a la profesora, le hicieron cariño y percibieron que la pena es una posibilidad que tenemos los educadores. Los educadores tenemos que alfabetizar emocionalmente a nuestros estudiantes. No somos perfectos y menos mal que no lo somos. Necesitamos mostrarle a los estudiantes cómo ser afectuosos. ¿Cómo un estudiante va a poder trabajar la empatía si yo no le permito que sea empático conmigo con lo que me pasa? ¿Cuándo va a trabajar la empatía? Haciendo cálculo mental, difícil. Necesitamos exponernos mucho más a ello. Un poco esa es la invitación. Para ir avanzando e ir terminando.
Hablamos del vínculo positivo con figuras significativas. Lo que estamos tratando de transparentar aquí es que los que trabajamos con estudiantes podemos resignificar el vínculo que muchos no tuvieron en su infancia por alguna razón. Podemos ser personas significativas. Esto no significa, muchas veces los profesores dicen, pero yo estudié para hacer clases, no para ser un vínculo significativo con el estudiante. Pero es que los profesores no somos instructores, somos profesores, y ahí está la distinción. Somos profesores. Lo que dice Winnicott, entre otros autores, habla de algunas etapas en las que vemos y reconocemos las necesidades de los estudiantes, les escuchamos y creemos como una segunda posibilidad. Tenemos expectativas de ellos, los valoramos, validamos sus logros. Nada es obvio, hay que decirle al otro que lo hizo bien. Eso es parte de mi expresión, de mi afectividad, de cómo yo como profesor voy modelando los afectos. Los dejamos ser, les dejamos preguntar, opinar, explorar, disentir. En una investigación que estuve leyendo hace poco, los profesores en general preguntamos preguntas cerradas, hacemos preguntas abiertas. ¿No es verdad que tal hecho ocurrió en tal fecha? Sí. ¿No es verdad que eso? Preguntas cerradas. ¿Cuándo hacemos preguntas abiertas? Preguntas posibles. Hacemos preguntas muchas veces para certificar el conocimiento. Pocas veces hacemos preguntas, permitir preguntas más indagativas. Les damos confianza en la estabilidad de este tipo de relación. Esto permite acompañar y que ellos se vinculen con nosotros. Eso es lo que va permitiendo. En este próximo gráfico aparece esto más, me parece que mejor logrado. Nosotros, entre paréntesis en Valora, hemos desarrollado una serie de fichas de materiales que están a disposición de todos ustedes en la web de manera gratuita. Hemos tratado de ir pensando en las necesidades que ustedes tienen y esta ficha está en Valora, se llama Vínculo Pedagógico Positivo. Fue el 2015 actualizado. Fue dirigido por la Isidora Mena, y está ahí para ustedes para que lo puedan mirar, lo puedan bajar, lo puedan compartir y puedan seguir trabajando. Las etapas de esto son: reconozco al niño, ¿no es cierto?, que es único y con derecho a ser otro en el sentido de que a desarrollarse, a ser quien él vaya a ser en su proyecto de vida. Yo profesor o yo adulto significativo lo veo. Después yo adulto, con el vínculo pedagógico, lo acojo. Esas son las etapas que dice Winnicott. Lo acojo a ese estudiante. Después lo dejo ser, de alguna manera lo suelto, ¿no es verdad? Lo dejo ser, lo observo, lo dejo hacer. Le aplaudo los logros, todos aquellos pequeños avances que vaya diciendo. Y como decía Mónica, avances significativos. Hay una autora que es la Linda Darling Hammond, que trabaja en formación de profesores y que dice que no hay peor cosa que validar logros que no son logros de los estudiantes. Nos transformamos en mentirosos y no somos creíbles. Pequeños logros que ellos efectivamente vayan teniendo. Y finalmente el vínculo se mantiene seguro y acogedor y independiente de los éxitos y errores que se tengan. Winnicott dice, cuando repetimos esto muchas veces lo que hacemos es volver y instalarnos en un vínculo, reparar un vínculo que nos tuvo o reparar un vínculo que necesita ser reparado. Esa es nuestra labor, ir reparando vínculos de los estudiantes. Sabemos que con los vínculos los estudiantes se desarrollan en su afectividad y también pueden aprender. Finalmente, para terminar, esto permite que ellos se sientan una persona querible, que pueden ejercer en el mundo, que cuentan con un vínculo que no desaparecerá y se atreven entonces a aprender a querer, ¿no es cierto? Lo expresan, importantísimo, y lo expresan hombres y mujeres, como decía Mónica. La expresión del sentimiento ha estado cargado hacia las mujeres por un tema cultural, pero es necesidad de todos nosotros. Y satisface también las necesidades de otros. Por último, desafíos nuestros como los adultos significativos que acompañamos a los jóvenes. 3 desafíos complejos. Y me van a disculpar, pero si estamos en educación, estamos hablando de complejidades todo el tiempo. Primero, reflexión pedagógica. Reflexionar acerca de mi labor pedagógica, mi labor con el estudiante. Hay un autor que se llama Donaldson que nos habla de eso. Antes, durante y después, dice. ¿Cómo estoy antes de, durante la acción y post-acción? Instalar procesos reflexivos de mi actuar. Segundo,
La autotransformación, que un poco es lo que trabajamos en Valora, la autotransformación tiene que estar siempre en permanentemente cambio. Hablábamos en la mañana en un taller que participé, claramente no es lo mismo enseñar, inclusive hace 3 años atrás que hoy. Claramente los tiempos van cambiando. ¿Cómo me voy autotransformando? La autotransformación no solamente lee el libro, la autotransformación tiene que ver con la introspección personal, con mis necesidades. Y por último, ¿cómo me convierto en un adulto modelador, en un adulto que logre impactar con su acción a los jóvenes y a los niños que tenemos la responsabilidad de educar en las escuelas donde trabajamos? Eso es. Muchas gracias. Agradecemos. ¿Aló? Bien, agradecemos la participación entonces de los 3 panelistas. Llegó la hora de las preguntas, una parte interesante. Bueno, yo la verdad que no puedo. La selección de preguntas es bastante compleja, ¿no? Y además uno siempre quiere hacer la propia. Yo quiero partir con una pregunta más amplia y después llegar a una pregunta más concreta. Los 2 últimos pontífices, Papa Francisco y Benedicto XVI, hablan de la ecología humana y de la ecología del hombre, que un poco tiene que ver con cómo abordamos estos temas y qué lógicas hay detrás, ¿no es cierto? Tiene que ver con una pregunta que se repite insistentemente entre las que recibíamos del público. ¿Cómo abordamos esto en una sala de clase? Aquí, y me cuelgo aquí una de las preguntas del público, desde el entendido que la identidad de género problematiza los constructos sociales del rol social que debe cumplir la mujer y el hombre. ¿Qué elemento de esta tendencia de pensamiento puede ser un aporte para la clase de religión? Para la clase de religión. O dejémoslo si quiere para la clase, para dejarlo más amplio todavía. No sé quién se quiere tirar al agua primero. Bueno, toma. A ver, ¿cómo conectarlo con el tema de la ecología humana? Bueno, yo creo que lo primero y más importante es entender que este es precisamente el meollo de la discusión. Hoy día, y para que nos entendamos todos sobre esto, lo que está en juego es una discusión que es ante todo filosófica. No tenemos en esto una confrontación respecto de evidencia científica de un lado para el otro, porque la verdad es que esto no es así. Tampoco es un tema de que seamos nosotros tratando de hacer valer la verdad revelada, que por supuesto la conocemos y tiene influencia con respecto a esta discusión, sino que es modelos o más bien ideas que provienen desde la filosofía y que están confrontadas con ciertas consecuencias prácticas políticas. Por eso es que, por ejemplo, y esto es una simplificación, por supuesto, pero para que se entienda en esta respuesta, las teorías de género, que son, insisto, múltiples, por lo general lo que traen detrás, o en sus versiones más radicales, la idea de que nuestra cultura y nuestra forma de crear la identidad personal está completamente desvinculada de la realidad humana corporal, física, que es lo dado, y que nosotros como católicos reconocemos como algo integrante de quienes somos, que el cuerpo humano es un don, que es parte de la persona humana y que por lo mismo aquel que rechaza o desconoce su realidad corporal o física lo que está haciendo es rechazar un don de Dios, y eso estoy aquí parafraseando directamente del magisterio que se ha referido en estos términos acerca de esta cuestión. Entonces, ese es primero el tema, el núcleo de la discusión. ¿La cultura existe con prescindencia de la realidad o no? Y eso, insisto, es una simplificación, pero creo que por ahí va un poco la cosa. Entonces, para efectos de poder llevar esto a la sala de clase, primero, tiene una parte que tiene que ver con los roles del hombre y la mujer en la sociedad, por supuesto que lo tiene. Y en ese sentido yo les decía de que desechar la idea o el valor del concepto del género como una herramienta de análisis me parece que es negativo, porque efectivamente puede tener mucha utilidad para que nos demos cuenta de que el hecho de ser hombre o el hecho de ser mujer no debiera ser limitante para que uno pueda perseguir distintos caminos de vida que históricamente, por ejemplo, hemos vinculado como exclusivamente a los hombres o exclusivamente a las mujeres. Agradecidamente hoy día no es el caso, pero o ya no es tan el caso, pero creo que estamos todos de acuerdo de que han habido momentos durante la historia de nuestra comunidad y de nuestra cultura en los cuales había ciertas profesiones que estaban vedadas a las mujeres, porque se consideraba que simplemente no eran apropiadas para ellas. Y eso evidentemente era una imposición que nada tiene que ver con el hecho de el ser sexuado masculino o femenino.
Luego, lo que quiero tratar de llegar con todo esto es que tenemos que conocer cuál es el trasfondo de la discusión para efectos de poder llevarlo apropiadamente a la sala de clase. Y obviamente que es un tema muy complejo, pero como en última instancia, las teorías de género lo que nos proponen es una visión antropológica distinta a la que ha sido culturalmente dominante en nuestra sociedad por 2000 años de historia, en la cual todos dialogábamos sobre la base de que el ser humano es esto, un hombre es esto, una mujer es esto otro, y hoy día en cambio tenemos una teoría o una antropología que nos problematiza y nos dice hombre no significa ser del sexo masculino, hombre significa el hecho de que tú adoptes los marcadores de género masculino, pero que bien se pueden presentar, por ejemplo, en un sexo que es femenino. Eso es paradigmático de las teorías de género más radicales y por lo mismo, para que nosotros podamos entender o contrarrestar o debatir ese tipo de afirmaciones, primero tenemos que tener nosotros muy buena conciencia acerca de cuál es nuestra visión antropológica, que es muy rica, muy nutrida, pero que por lo general también yo les diría que la hemos olvidado a lo largo del tiempo porque simplemente no era necesario que tuviéramos que recalcarla, simplemente la asumíamos. Hoy día ya no estamos en condiciones de asumirla y creo que eso es lo primero que tendríamos que estar llevando tal vez a la sala de clase en este tipo de discusiones, que es por lo demás el consejo práctico que le doy yo a todos los colegios con los cuales trabajamos o a los centros de padres que nos invitan a dar charlas, y es decirles, entren o pongan un nuevo enfoque dentro de su formación pedagógica en el colegio, su formación de los estudiantes, en qué es el ser humano, qué entendemos nosotros como católicos que es el ser humano, qué es lo que ha entendido la filosofía clásica que es el ser humano, y rescatemos ese tipo de conversaciones que simplemente no las hemos tenido por un buen rato, que me parece a mí. Bien, no sé si quieren agregar algo o voy a la siguiente pregunta. ¿Ah? Gracias. Me gustaría solo agregar una cosa muy cortita y en comunidad aquí con lo que está hablando Tomás Enrique, decir que nos debemos como sociedad, y tomo también lo que decía Andrea, nos debemos como sociedad reflexionar más profundamente en qué consiste ser masculino y en qué consiste ser femenino, y que no sean ni unos estereotipos por un lado y tampoco una indiferenciación total, porque eso no es real. Un poco eso, que nos debemos como pregunta. Bien, muchas gracias. Vamos a una pregunta, bueno, los pedagogos suelen ir al hueso directo, así que vamos a la pregunta. Desde el punto de vista católico, Dios creó al hombre y a la mujer. Todos sabemos que Dios es inmensamente bueno. ¿Qué pasa entonces con los homosexuales? ¿No son acaso obra de Dios? ¿Deben ser acogidos tanto como los transgéneros? Para Tomás o Mónica. Cada persona es obra de Dios. Para partir, si somos católicos y creemos en Dios creador, toda persona es un ser amoroso, no solamente creado, sino creado en amor, amorosamente creado. Ahora, creo que es bien importante salir de la categoría los homosexuales. No existen los homosexuales. Y no quiero escandalizar con decir no existen los homosexuales. Existe la homosexualidad, que es muy distinto. Una persona, hombre, si le gusta, se siente afectivamente atraído por otro hombre, eso se llama homosexualidad. Pero esa persona es un hombre. Y si una mujer se siente atraída por una mujer, estamos hablando de una homosexualidad de tipo femenina o lesbianismo, pero la persona es hombre o mujer y desde ese punto de vista amorosamente creado por Dios. Eso. Ahora, ¿cómo acojo yo la dinámica de la homosexualidad? Esa es una gran pregunta también que nos debemos. ¿Cómo vamos a acoger a la persona que le pasa esto? La vamos a acoger, uno, porque es persona, dos, porque es amorosamente creada. La vamos a acoger con su homosexualidad, ya sea que esté de acuerdo con su homosexualidad o esté en desacuerdo, porque la gente puede tener tristeza de su homosexualidad y de eso no se está hablando. Hay mucha gente que se siente triste, hay mucha gente que te dice yo hubiera preferido ser heterosexual. Eso es una realidad. Otra gente dice no, yo estoy conforme, las personas son acogidas porque son personas, seres humanos amorosamente creados. Eso es como, no sé si responde Tomás.
Yo voy a partir desde el concepto del acoger a la persona transgénero. Partamos de la siguiente base, porque por lo más creo que nada de lo que hemos dicho sea contrario a la idea de acoger, pero para eso también tenemos que darle cierta carne, cierto contenido a qué es acoger. Y de nuevo me cuelgo el Papa Francisco, que en Amor y Leticia, cerrando el punto 56, lo dice explícitamente. Nuestro llamado es a conocer la fragilidad humana, a entender los problemas, los dolores y las angustias que puede estar viviendo una persona que, créanmelo, y probablemente ustedes también ya lo han visto en la práctica, es una experiencia angustiante para una familia y para un niño el sentir disforia de género, como el diagnóstico concreto que se asocia a el hecho de que un niño se identifique como trans o que sus papás lo reconozcan como transgénero. No es fácil y por lo mismo que se identifiquen de esa forma no es una falta. El acoger significa que tenemos que entender cuál es el proceso que está viviendo esa persona, porque queremos que, entendiéndolo, traerlo hacia el corazón de la iglesia, acercarlo a Cristo, acercarlo a que él pueda entender que su propio cuerpo, que su realidad es un don de Dios. Pero eso significa necesariamente que primero tenemos que tener conciencia respecto de si la afirmación de que tú en realidad eres de un sexo distinto al cual te es propio, es correcta o no es correcta. Y dado que sabemos que no es correcta y que es un error conceptual respecto de ese niño, me parece justo y lo bueno respecto de ese niño y para esa familia además, es hacerle ver de que esto no es producto de una diferenciación natural humana y parte por lo tanto de la diversidad del género humano, sino que es al revés una deficiencia en el desarrollo de su identidad y que porque es una deficiencia en el desarrollo de identidad, por esa misma vía, a nivel de la identidad también puede ser corregido, también puede mutar, también puede cambiar y de hecho eso lo sabemos con la evidencia empírica que Mónica por lo demás ha comentado respecto de esto. Luego acogerlo significa acompañarlo, entender que por lo demás esto no es un switch, un niño que tiene identidad de género discordante con su sexo, cuyos papás por ejemplo están embarcados en la misión o en el emprendimiento de ayudarlo a que se dé cuenta de que eso es un error conceptual, no lo van a alcanzar de un día para otro. Y eso significa que va a haber un largo proceso y un largo caminar en que, por ejemplo, ese niño se va a sentir muy incómodo estando en presencia de otros niños, por ejemplo, en un baño. Lo que significa que tenemos que pensar en cómo podemos resguardar en ese caso concreto su privacidad y por lo demás la privacidad de los demás niños para que esto no sea un problema. Pero seguir caminando en dirección a que él pueda darse cuenta y aceptar la verdad acerca de quién es, porque sabemos que esa verdad existe, que es real. Si no estamos dispuestos a reconocer eso, entonces la verdad que es muy poco lo que podemos avanzar y necesariamente caemos por default en la posición de decir, bueno, entonces yo voy a aceptar que la autoidentificación de ese niño, cuya convicción es errada, en el caso del cual estamos hablando, yo la voy a tomar como si fuera verdadera. Eso me parece a mí que no es acoger al niño, eso me parece a mí que no es acoger a la familia, es simplemente hacer lo que tal vez nos resulta más fácil porque es un camino que esquiva la confrontación, pero no me parece que sea el camino correcto. Con respecto de las personas homosexuales, se da exactamente lo mismo, y aquí el magisterio de la Iglesia, creo que no me estoy apartando en nada respecto de lo que ha dicho, que es que tenemos que amar y ejercer la caridad en forma especialmente activa respecto de todos ellos, pero eso no significa que también tenemos que considerar de que las actuaciones conforme a sus orientaciones sean correctas en este caso. Y esto en todo caso es una pelea o una discusión más bien, que nos excede con mucho a los que estamos en este panel, porque por lo demás es uno de los puntos más álgidos de discusión hoy día dentro de la Iglesia Católica, pero creo que esa es la aproximación que debiéramos tener pastoralmente, porque de nuevo, nosotros como católicos tenemos una visión acerca de cómo es la persona humana, cuál es el fin último que tiene, cuál es la ordenación respecto de su vida a la plenitud, y a partir de ese modelo es que podemos responder a estas preguntas y tratar de actuar en forma coherente precisamente el magisterio, me parece a mí. Bien, una pregunta para Andrea. ¿Qué estrategias educacionales prácticas proponen en Valoras para promover comunidad de diálogo y empatía y acompañamiento a jóvenes y niños? Voy a intentar resumir eso porque es varias cosas. Yo creo que hay algunos conceptos que son claves para el trabajo, dijiste, de la empatía. La empatía y el acompañamiento a los jóvenes, el diálogo. Yo creo que el primer punto es comprender a la escuela, que va mucho más allá de la empatía, comprender a la escuela como un espacio dialogante, y lo planteé la mañana en el panel que estaba participando, y eso implica una mirada del equipo directivo, preguntarse muy sinceramente si le interesa que la escuela sea más dialogante de lo que es.
Si le interesa de verdad que la escuela sea más participativa y más democrática de lo que es, en los espacios que corresponde, porque la escuela tiene una jerarquía, por supuesto. Esa primera pregunta básica, porque si no es más bien un barniz y no un espacio sincero de cambio. Y una pregunta bien dura, y la respuesta yo creo que los equipos directivos tienen que hacérsela. ¿Me interesa que haya más participación en mi escuela? ¿Por qué? ¿Por qué me interesa que haya más participación en mi escuela? Por supuesto, es una pregunta básica y dura, porque si quiero más participación, a lo mejor voy a tener más problemas. Pero si tengo más problemas, voy a visibilizar los problemas de manera más clara y voy a tener muchos más actores interesados en participar. Entonces, como que uno tiene una madeja enredada y la quiere desenredar, o la deja enredada por un buen rato, pero si la desenreda sabe que se va a complicar. Pero les aseguro que esa complicación es muy fructífera en las escuelas que hemos estado acompañando. Entonces, primera pregunta es, ¿me interesa que mi escuela sea más participativa y democrática? ¿Por qué? ¿En qué ganamos con que sea más participativa? Primera cosa. Y la segunda, si la opción es, sí me interesa, que ojalá sea todo, pero implica cambios profundos, es empezar a entender que nuestra sociedad está cambiando, menos mal, digo yo soy una positiva de lo que nos toca vivir como sociedad, y está mucho más participativa que antes. Y los jóvenes y los niños participan mucho más que antes, y menos mal que así lo es, porque son mucho más conscientes de sus actos, los permitimos que sean más. Y la participación que buscamos en Valora, como participación 1, es que hayan ciertas normas en las escuelas que sean consensuadas por ellos y que sean comprendidas. La escuela es una pequeña vida de la ciudadanía. La convivencia, ¿no es cierto?, es más situada en la vida escolar y la ciudadanía cuando salen. Y si un estudiante es capaz de entender las normas por las cuales necesitamos regirnos, por las cuales necesitamos un silencio, y mi silencio equivale a que dejo que el del lado efectivamente aprenda porque él tiene problemas de concentración y si no me callo, él no puede aprender, y en fin, tantas otras normas que tenemos como de convivencia, eso empieza a ayudar. Y lo segundo para agregar a eso es entender el concepto de disciplina formativa y no punitiva como una disciplina que me ayuda a la autorregulación y al vivir bien con otros. Y me enseña ciertas estrategias para que yo pueda ir consensuando, avanzando y, como decía Winnicott, equivocándome y volviendo. Entonces va hacia allá, hacia el concepto de escuela como un espacio más democrático, participativo, con todo lo que eso conlleva. Perfecto, muchas gracias. Agradecemos a los panelistas que han participado con un gran aplauso y damos pie para la siguiente